Señores, gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de Despierta RD. Hoy lunes 25 de febrero. Me encanta recordar la fecha del día de hoy. Es el 203 aniversario del natalicio de nuestro padre de la patria, Matías Ramón Mella, Lord a este padre fundador de nuestra historia. Hoy en Despierta RD tenemos un tema interesante. El próximo 28 de febrero, ya a ley de 3 días, se cierra el plazo para usted poder presentar todo lo concerniente al gasto educativo. ¿Y usted sabía que se cierra ese plazo en esa fecha? ¿Sabía cómo presentarlo? ¿Sabe cómo presentarlo? ¿Sabe cuánto tiempo le toma preparar todo esto? Pues para eso hemos llamado a un grupo de expertos de la Dirección General de Impuestos Internos y nos acompaña la mañana de hoy Ramón de la Rosa, que es el encargado de recursos didácticos, que está a mi derecha. Por aquí la abogada Marcia Romero, que nos acompaña también a mi izquierda de este lado. Y nuestro gerente de comunicaciones, el señor Marcos Cadet, que es, aparte de un amigo, una persona que siempre nos da el apoyo y la asesoría con estos temas tributarios cada vez que tenemos una duda. Buenos días a todos. Buenos días. Marcos Cadet, introduce tú directamente sobre este tema interesante. Gracias, Loreni, buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes aquí en Despierta RD parte de lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo con la labor de educación tributaria, ya de no solamente hacerlo de manera presencial, sino también a través de los medios. El año pasado alcanzamos más de 130,000 personas a nivel nacional y ahora con estas oportunidades de estar compartiendo temas diferentes sobre el sistema tributario, los principales impuestos, queremos también abarcar a más personas. Así mismo es, y yo quiero que ustedes me cuenten cómo yo presento el gasto tributario, el gasto educativo y qué significa o qué cabe dentro del gasto educativo. Bueno, el gasto educativo es, como le llamamos, un alivio efectivo. Es una estrategia que ha venido a desarrollar la Dirección General de Impuestos Internos de la mano al Estado Dominicano, que busca que aquellas inversiones que hacemos en los gastos nuestros o de nuestros dependientes directos que no sean asalariados puedan ser deducidos de la declaración del impuesto sobre la renta, específicamente el IR-18 para aquellos que son asalariados y el IR-1 para aquellos que son profesionales independientes. Así es. Nosotros, ¿cómo podemos hacer para que la gente entienda de una forma tal vez más llana cómo se presenta este gasto educativo y cuáles son los procedimientos que deben hacer? Aquí lo primero es que debemos aclarar, como bien Marcia explica, tenemos dos casos, tenemos el asalariado y tenemos la persona física, el profesional independiente. Y el asalariado debemos especificar que somos nosotros los que trabajamos para una persona, para una empresa, para un salario, ¿bien? Y el profesional independiente, como Marcia explicaba, es el que declara de manera independiente, el que no tiene un salario fijo. Entonces, nosotros como asalariados, o en cualquiera de los dos casos, nosotros lo que siempre tenemos que hacer es reclamar el comprobante de crédito fiscal de esos gastos educativos, ya sea el mío o el de mi dependiente directo no asalariado. Eso yo lo pido en el centro educativo con valor de crédito fiscal, es decir, me va a pedir mi número de cédula, va a salir a nombre mío y a nombre del dependiente que yo lo pida. Podemos reportar ya sea educación básica, técnica, media, universitaria, en cualquiera de los niveles. Y la persona que yo vaya a reportar, mi dependiente directo, no asalariado, no importa la edad de mi hijo, siempre y cuando no sea asalariado, yo lo puedo reportar. Eso significa que al momento de yo hacer el pago de la educación, del servicio, es que tengo que solicitarlo. No es como esto una vez al año se reporta, no puedo solicitarlo una vez al año porque está vencido ya. Aquí depende. ¿Qué depende? Por cada cuánto tiempo tú hagas el pago. Okay. Porque hay diferentes colegios que te dicen yo te acepto el pago en un solo anual o trimestral, o 2 pagos en 3 cuotas, depende. O mensual. Pero cuando se pague es que se tiene que solicitar. Cuando se pague, se pide el comprobante de crédito fiscal. Tiene que aclararse a la entidad educativa que debe ser de crédito fiscal para que valga ante la Dirección de Impuestos Internos. Así es. Y las personas que al día de hoy se acaban de enterar de esta disponibilidad legal que tiene la Dirección General de Impuestos Internos aún está a tiempo. Puede ir a su centro educativo, puede ir a ese instituto donde usted tiene a sus niños, puede ir a su universidad donde usted está haciendo una maestría, un máster y solicitar que le reúnan todo aquel crédito que usted ha pagado, todo ese gasto educativo que usted ha invertido en educación. Y con ese único comprobante, pues usted puede, a más tardar el 28 de este mes, presentar su declaración. Y les motivamos que lo hagamos porque ciertamente que da un alivio efectivo. Claro, entonces ahora yo pregunto, ¿qué
¿qué beneficios tiene el que yo reporte ese gasto educativo? ¿Cómo se retribuye hacia mí? Hacia mí que soy una persona física, que soy un contribuyente normal. ¿Cómo yo necesito entender lo que ustedes me están diciendo que me retribuye? Efectivamente, en líquido, en lo que a los dominicanos nos llama la atención. Una devolución de un dinero líquido que usted tuvo un saldo a favor en su declaración y que por no impactar su declaración, su asalariado, cuando presenta mensualmente la declaración del IR18, las retenciones que hacemos en el IR3, los empleadores a los asalariados, no se le impacta esa declaración con un gasto, porque debemos saber que los asalariados no podemos presentar gasto, solo nos acogemos a la exención contributiva. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando a final de año, 28 de febrero, le decimos a nuestro empleador, espérate un momento, yo tenía gastos educativos, bueno, pues ahí viene el impacto de ese gasto educativo en esa declaración y esas retenciones que me estuvieron haciendo, pues ahora pudiera generar un saldo a favor. Y ese saldo a favor, la Dirección General de Impuestos Internos le da un crédito en el IR3 del empleador para que éste de manera automática el mes próximo pueda depositarlo en su cuenta de nómina. Déjame ver si lo entendimos claro, para el lenguaje llano de la población dominicana. O sea, yo presento mis gastos educativos a mi empleador, a mi empresa, entonces esto es hasta el 28 de febrero. Entonces en marzo el empleador tiene que devolverme ese monto en el ITEVIS. No es el ITEVIS, en el impuesto extra o el crédito educativo a mi favor. Generalmente las personas que declaran impuestos sobre la renta, mensualmente, cuando no somos exentos, cuando no estamos exentos, Ramón tiene mucha experiencia de ello, pues nos retiene mensualmente el impuesto sobre la renta. Así es. ¿Qué va a pasar? Que ese impuesto sobre la renta que me han estado reteniendo mensualmente fue calculado sin tomar en consideración los gastos educativos. Y ahora en febrero, cuando le digo a mi empleador, tengo gastos, entonces se reliquida. Y esa retención mensual que me estuvieron haciendo, pues entonces va a generar un saldo a favor. Ese saldo a favor, la Dirección General de Impuestos Internos lo coloca en una declaración que le llamamos IR3. ¿Qué quiere decir dicho? Que en el mes de marzo mi empleador no va a tener que retenerme ese impuesto, vamos a llamarle así para que la población pueda entendernos, entonces me va a provocar un saldo a favor en mi declaración de marzo. Y el artículo 3 de la norma de gastos educativos en su párrafo 1 y 4 de manera puntual establece que el crédito que el empleador le da que la Dirección General de Impuestos le da al empleador debe de ser aplicado en el mismo mes en que se autoriza el gasto educativo. Y cuando nosotros presentamos la declaración de gastos educativos, automáticamente nos llega una nota en el correo que pongamos como contacto, donde la Dirección General de Impuestos Internos especifica el nombre del empleador y autoriza al empleador a devolver X cantidad de dinero. Entonces, ¿de qué hablamos, Ramón? Bueno, de que la Dirección General de Impuestos Internos coloca un crédito y que el empleador está obligado a devolver. ¿Se está cumpliendo esa parte, por ejemplo, de que el empleador devuelva ese crédito a su empleado? ¿Se cumple estrictamente? Y de no cumplirse, ¿cuáles son las consecuencias para ese empleador? Siempre se cumplen, porque como mismo explica Marcia, al final es un crédito. Hay tres partes involucradas: Dirección General de Impuestos Internos, el empleado y el empleador. Pero como la Dirección General de Impuestos Internos le acredita este monto al empleador, él se lo paga directamente al empleado. Y aquí hasta ahora, en los 10 años que tiene la ley, que salió en el 2009, nunca ha habido inconveniente realmente, porque es algo que no afecta al empleador. Es un beneficio para el empleado y se le acredita directamente. Aquí cabe destacar también que esa es la forma de devolverle al asalariado. Se le devuelve en efectivo por medio de su empleador, pero el profesional independiente no se le da este crédito directamente en efectivo, sino que el profesional liberal, como siempre, tiene que declarar impuestos sobre la renta, como bien ha explicado Marcia. El profesional liberal. El independiente, el abogado, el contador, ingeniero, el que trabaja de manera independiente, que no tiene un salario bajo una empresa con un horario de 8 a 5, ¿de acuerdo? Que trabaja buscando él su vida, o sea, su propio negocio. Independiente. Así es. Entonces, esa persona declara impuestos sobre la renta todos los años, también hace el mismo proceso de declarar los gastos educativos, pero a esa persona se le genera en su declaración un pago de anticipos. Y la ley lo que dice es, tu saldo a favor de gastos educativos te lo compensa con tus anticipos. Si luego de compensártelo te queda un saldo a favor, entonces yo puedo pedirle a la DGI
que me reembolse ese monto que me queda. Oye, pero muy interesante, señores. El tema tributario tiene, para muchos es un dolor de cabeza, pero cuando tú empiezas a conocer las diferentes aristas que involucra, te das cuenta de que también tiene sus beneficios. Totalmente. La población dominicana, ¿qué tanto utiliza el tema del gasto educativo? ¿Cómo está educada la sociedad con relación a reclamar ese gasto? En relación al año 2018, hicimos un reporte de los gastos y se beneficiaron unos 42,000 personas que estaban adscritas a centros educativos, universidades y demás. Y todos los años aumenta más. O sea, los dos últimos años hubo un aumento de un 8% de la cantidad de personas que reportaron. Pero del crédito o de las personas que están pagando, ¿hay alguna estadística de cuántos están reportando ese gasto? ¿Existe estadística de...? Sí, a eso es que se refiere Ramón, que en relación al año 2017, en el 2018 ascendió un 8% y ese 8% equivale a unos 8% de la población. 8% más que el año anterior. Ok, pero la población, me refiero a la población que utiliza el crédito educativo. Lo que pasa es que medir un poco esa parte, la Dirección General de Impuestos Internos de manera directa no tiene la información. ¿Por qué? Porque estamos hablando de centros educativos privados, de universidades, de institutos, y sí, claro que si la Dirección General de Impuestos Internos quisiera tomar como base, pudiera hacer un análisis de la base de la creo que son como de institución. 28,000 más o menos. 28,000. En una población estudiantil que entre los universitarios está corto todavía. Está muy Sí, corto. pero Es claro, que hay estamos un hablando del que rango se está muy alto. beneficiando, pero hay que tomar en Exacto. cuenta lo que comenta Marcia. O sea, hay muchos en escuelas, hay muchos que quizás no son ellos los que pagan los gastos educativos, sino el mismo colegio, o tienen un crédito educativo, entonces quien lo paga es, por ejemplo, por decir una institución que le presta el dinero con ese crédito, entonces no es el padre que lo está pagando y no necesariamente entonces puede beneficiarse. Se va a beneficiar esa entidad. Ahora, Marcia, Ramón y Marcos, ¿tengo que buscar un abogado? ¿Cómo yo presento ese gasto? Yo sé, esos formularios de ustedes tienen una letra muy chiquita y yo me vuelvo loca. ¿Cómo yo lleno esto y cómo yo lo presento? Fíjate, nosotros tenemos en nuestros devuelvan. canales en nuestras cuentas de redes sociales, específicamente en YouTube, tenemos un tutorial de cómo hacer el proceso paso a paso, tanto para asalariados como también para las profesionales independientes, y es bastante simple. Siguiendo ese video, usted lo hace sin ningún problema y no le debe tomar más de 20 o 25 minutos. No necesita un abogado, ni necesita nada. Se puede hacer totalmente. Incluso para el asalariado es lo más sencillo, porque el asalariado incluso lo único que hace es reportar los gastos educativos y ni siquiera tiene él que hacer la declaración. La declaración viene llena, él solamente tiene que aceptarla y enviarla. Y ahí automáticamente llega la notificación que Marcia mencionó a su correo electrónico. O sea que para nosotros los asalariados, los independientes, es una cuestión de solamente ver el tutorial en YouTube, está en la misma página en el canal de Impuestos Internos. Está en el canal de YouTube de Impuestos Internos, que estamos modernizándonos con esto. Claro. No sé si hay algún elemento que a mí me falte, porque ya yo sé que es hasta el 28, sé que lo puedo hacer con un tutorial. Sé que todo lo que sea crédito educativo se me puede devolver al mes Ahí podemos siguiente. aclarar algo. No lo podemos englobar como todo crédito educativo. Debemos especificar. Los gastos educativos que se van a reportar son aquellos realizados en centros educativos. Es decir, cuando yo pago en el centro educativo donde estudian, siempre preguntan el caso de los libros que se compran en librerías, en tiendas por departamentos y demás. Esos no se pueden. Estamos hablando del servicio por educación, no el servicio por productos que estén relacionados en educación. Así es, sí, se puede dar el caso de que la mayoría de los colegios ahora mismo lo tienen, me venden el uniforme, me venden los libros, me venden otros materiales, si me lo ponen ese gasto dentro de la mensualidad o dentro de la anualidad del pago que mencionamos, ¿qué se hace? Si me lo ponen dentro de esa factura, sí yo lo puedo reportar. Porque el sistema así es, el sistema va a validar que la factura venga de un centro educativo. Bueno, pues a mí me parece más Y lo importante, Loreni, es siempre pedir su factura válida para crédito fiscal. Así es. Crédito fiscal educativo. Vamos, no, crédito fiscal. Crédito fiscal. Señores, atiendan esto. Pedir su factura con crédito fiscal para que usted pueda reportar una vez al año, antes del 28 de febrero, pueda reportar ese crédito y que al mes siguiente eso se le devuelva a su favor, como decía Marcia, líquido.
que eso tiene que Llama ser una mucho la alegría. atención. Eso tiene que ser una alegría para cualquiera, que tú sabes que te retienen ese 5% por ahí, o ¿cuál es el porcentaje? impuesto sobre la renta. El impuesto impuesto sobre de la la renta, renta. que es un 15, un 20 o un 25, Así es. dependiendo de mis Dependiendo. ingresos. Dependiendo de de los tu ingresos. ingreso. Bueno, ya se fue más alto ahí. Señores, de verdad que muchísimas gracias por estas informaciones. Un placer. Yo creo que no se nos queda nada dentro de el equipo. Ya sabemos que hay que presentar para el 28 y ya sabemos cómo hacerlo. Gracias a Ramón de la Rosa, encargado de recursos didácticos, a Marcia Romero, abogada experta en este tema y que nos ha ilustrado, y a Marcos Cadet, que es el director, el gerente de comunicaciones de la Dirección General de Impuestos Internos. Gracias por esto, a la gente que se active, que tiene todavía 3 días para poder presentar. El miércoles no le vale porque es feriado, así que le No, quedan pero lo 2 puede días. hacer, lo lo puede puede hacer, hacer, puede claro. hacer online. Día 24/7, feriado, Se puede, exactamente. la tecnología, República Digital, señores. Con esto vamos a ir a una breve pausa. Gracias a ustedes por habernos Gracias traído a ustedes. tan interesante información. Cuando hay otro tema de esto, Marco, ya tú sabes, tráelo para acá. Claro que sí, Queremos que la gente esté orientada. tenemos la red de especialistas tributarios, que Eso, ellos son y parte de espero esa red. que puedan volver para acá. Sería A un ustedes no placer. se muevan cuando regresemos más aquí en Despierta RD. Volvemos en breve. Envíenos sus denuncias o informaciones a despiertard13@gmail.com o contáctenos al 829-254-2238.